¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a esta emisión del programa Perfiles en Formación. En este ciclo que hemos dedicado especialmente a los maestros que de alguna manera han representado desde su labor independiente, en sus propios espacios, que no necesariamente en este momento pertenecen a una escuela, pero cuya labor es sumamente importante para el desarrollo y la formación de bailarines, coreógrafos. Y bueno, no podía faltar uno de esos temas, dado que en casi todos los programas hemos hablado de muchos aspectos que tienen que ver con la formación, no solamente de la técnica, sino también de otros aspectos. Hoy nos encontramos con Salvador Carrasco, fisioterapeuta, que además, bueno, tiene una relación muy estrecha con la danza, en particular en su trayectoria tenemos que él fue pues un parte importante de la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea, ya me corregirás mi querido Salvador, pero también en la Escuela de Danza de la Danza Contemporánea del Centro Cultural Olin Yolisli, donde te conocí, afortunadamente, y que pues desde entonces te he podido seguir pues en todo lo que tú has hecho. Así que bienvenido, mi querido Salvador. No, hombre, al contrario, Jaime, ya sabes que para mí siempre es un placer estar y platicar contigo y sobre todo pues cuando nos dirigimos a nuestras bailarinas y bailarines que pues tanto nos dan también a nosotros desde esa parte de la cultura, ¿no? Estoy muy contento. Bueno, mi querido Salvador, pues nada, la intención de esta serie de acercamientos a los docentes que de alguna manera pues han influido muchísimo en estas carreras profesionales de danza, también están estas otras partes en las que no necesariamente, aun cuando tú eres docente, por supuesto, en tu área, pero sí creo que tú formaste a los bailarines en lo que es el cuidado de sí mismos. En lo que respecta a no solamente llegar contigo y estoy lastimado y mira qué pasó, sino que tú siempre, creo, por lo que fui testigo, siempre trataste de ver el origen de eso que causa aquello por lo cual a veces no nos cuidamos cuando nos dedicamos a las técnicas del cuerpo, y ahí vamos. No, pero eso también tiene que ver. Pero antes de llegar a ese punto, mi querido Salvador, me gustaría mucho que nos hables de ti. Yo sé que es una historia larguísima que está detrás. ¿Cómo llegaste primero a encontrarte con esta carrera y qué te motivó a ello? Pues mira, yo creo que llegar a la fisioterapia, tengo que confesar que fue mero destino. No fue algo escogido ni elegido desde pequeño, ni mucho menos, sino que el destino me fue llevando para allá. El destino me hizo estar en una escuela de fisioterapia, pero claro, ver la fisioterapia de una manera diferente, porque yo había tenido la necesidad de utilizar fisioterapia y desgraciadamente la fisioterapia que yo me encontré no era buena. A mí no me sirvió, tuve que abandonar la fisioterapia porque te trataban como una caja de refrescos más, ¿no? Fórmenla ahí, este es de refresco de naranja, pues pónganle al lado refrescos de naranja y si era naranja tropical, no importaba, ¿no? O sea, hay al montón de los de naranja. Así es que cuando llego a la fisioterapia, pues yo lo que trato de hacer es pues, marcar un distintivo, ser un fisioterapeuta diferente, ser un fisioterapeuta que, como tú dices, no vea solamente a una lesión, ¿no? Sino a una persona con una lesión. Y entonces tienes que abordar las lesiones desde la persona. Y eso es lo que a mí siempre me ha caracterizado en mi práctica profesional, el tratar de ver qué hay detrás de la persona que llegó a mi consulta lastimada, no solamente a la lesión. Porque pues, atender una lesión me parece que es fácil, pero como tú dices, ver las causas de la lesión, ver cómo vamos a evitar que se vuelva a lesionar y sobre todo, y muy en especial,
lo que aprendí en la danza, porque también yo aprendí mucho en la danza, es cuáles son las necesidades de, de los bailarines y bailarinas, ¿no? Eso es súper importante. Claro, que necesidades que además se conocen, pues no nada más por la cuestión del cuerpo como tal, ¿no? Sino también por una sensibilidad en particular que ese cuerpo pues tiene una psicología también, somos mente, somos cuerpo, y que de alguna manera, pienso en tu historia, tú tienes como particular énfasis en esta parte de lo mental. Y ahí viene tu historia. Es decir, tú fuiste corredor, Salvador. Tú fuiste una persona que siempre también trabajó con el cuerpo y se lanzó, a pesar pues cuéntanos un poco, ¿no? A pesar de que tú tuviste algunas limitaciones en ti mismo, que pudiste superar y pudiste hablar incluso frente a públicos hablando de ti. Además eres conferencista. Y en estas conferencias es evidente que pues has sabido también pues encauzarnos desde esa experiencia tuya. Háblanos de eso que a ti te movió también en esa parte de tu vida. Ya, sí, seguramente, mira, te refieres a que yo fui un atleta, pero un atleta del deporte adaptado. Y Así es. eso tengo que decir porque así es. Yo tengo una amputación por debajo de la rodilla izquierda. A lo mejor muchos de los que me conocieron ahí en las escuelas de danza lo sabían y otros no, y se estarán enterando ahorita. Iban a decir, pero ¿cómo? Pues si yo lo veía ahí en el CNA o en la Olin, de arriba para abajo, y subía escaleras y bajaba escaleras, y corría cuando alguien se lastimaba, y a lo mejor ni cuenta se daba, ¿no? Es más, Exacto. mucha gente ni siquiera sabía que tenía el INBA y después la Secretaría de Cultura contratada a una persona con discapacidad porque no lo andaba yo ni ventilando ni diciendo, y no porque no quisiera que lo supieran, sino porque la verdad es que eh, no es algo que realmente importe para poder yo desarrollarme como persona y mucho menos como profesional. Entonces, pues sí, con esa limitación que alguna vez en la vida parecía que alguien me había dicho que iba a tener, que yo me empeñé en decir que no iba a tener una limitación. Alguien una vez me dijo, es que tienes que saber que tú nunca vas a poder volver a jugar fútbol, que tú nunca vas a poder volver a correr. Y después jugué fútbol y después corrí. Y entonces, dice el dicho, pues no que no tronabas pistolita. Y entonces, claro que eso me hizo también, me marcó como persona, y tu persona se refleja en tu profesión, ¿no? Entonces no puedo separar lo que pasó con mi persona, cómo enfrenté yo los retos, cómo logré yo salir adelante y vencer los obstáculos que se me iban presentando para yo salirme con la mía. Y entonces como profesional, pues empleaba lo mismo, ¿no? Yo decía, es que tengo que salirme con la mía, y es que esta bailarina tiene que volver a bailar, y es que este bailarín tiene que salir a la escena. Y más cuando te das cuenta que yo no podría bailar porque soy muy descoordinado a la hora de la hora, pero, pero sí corría, y también sabía lo terrible que era que tuvieras una lesión previa a una competencia, que te partía el alma, ¿no? O sea, que te empezara a doler algo cuando sabías que ibas a competir, te partía el alma porque no entraba la incertidumbre, no sabías cómo iba a estar, si ibas a ganar, si ibas a perder, si ibas a tener que abandonar la competencia a la mitad. Y creo que además en la danza todavía es más fuerte eso, porque yo puedo abandonar, yo era atleta, corría 100 metros, 200 metros, pero era un deporte individual. Yo me aventaba los 100 metros, y si algo me pasaba, que alguna vez en un campeonato del mundo me pasó en una final de 200 metros planos, que se zafó una válvula ahí de mi prótesis, y ¡pum! Ya no pude correr, ya no pude terminar bien la carrera, pero es un deporte individual. O sea que lo que pase,
pues no te afecta más que a ti. Pero en la danza, ¿no? O sea, en la danza, de pronto una bailarina no puede hacer, o un bailarín no puede hacer algo a la mitad de una escena, a la mitad de una coreografía, y entonces rompe a todos, porque no es individual, es colectivo. O sea que la preocupación es doble. Se preocupan por ellas mismas y, claro, por lo que pueda pasar en el escenario, ¿no? Además de que pues, hay un público y ellas y ellos nacieron, creo yo, para estar enfrente del público y para gustar al público. Y eso lo fui entendiendo estando en las escuelas de danza y, y no sabes qué similitud sentía mi historia cuando algún alumno bajaba con cara de angustia porque se había lastimado y tenía pronto una función. No lo podía yo tratar como una lesión, ¿me entiendes? Tenía yo que tratarlo como un bailarino o una bailarina que tenía una lesión. Tenía yo que tratarlo como alguien, como una persona que iba a salir a dar una función, pero que se había lastimado. Y entonces ahí era donde yo tenía que enfrentar retos de ver cómo hacía yo, porque hay otra cosa, ¿eh? O sea, ese bailarino o bailarina iba a bailar con o sin lesión, con o sin dolor. Ajá, eso tenemos que entenderlo. Y entonces, pues, ¿qué tienes que hacer? Ayudarle a hacerlo lo mejor posible y que se lastime lo menos posible haciendo su función. Y fue un reto, de verdad fue un reto. Los primeros años fueron de mucho aprendizaje y de anécdotas, de decir, híjole, ¿y cómo le ayudo, no? De ver sus lágrimas en los ojos, de que estaban cerca de un concurso, cerca de una función de graduación y que algo las amenazaba de no poder bailar. Uh-huh. Así es. Ahí está la conexión, ¿ves? O sea, es inevitable, Salvador, es algo que bueno, yo lo entiendo muy bien, porque pues uno cuando está frente a eso que pues es parte de su vida profesional, no puede uno desligarse del ser humano, es decir, de esa parte que además en tu caso, en particular con lo que nos has contado justamente, que si bien tú no eres un bailarín, pero sí de alguna manera sabes lo que es estar con el cuerpo entregado al 100%. Y que además, en el caso del arte de la danza, hay algo que trasciende incluso al cuerpo. Cuando el cuerpo está entero, cuando el cuerpo incluso, cuando se olvida uno de la técnica, uno simplemente deja que el cuerpo haga lo suyo, pero en el centro está el ser humano, el alma, podemos decir, que es lo que hace que la atracción para cuando uno lo ve, uno no ve ya un cuerpo que baila, sino uno ve algo más. Y creo que ahí es donde tu labor es súper importante. Ahora, platícanos de tu experiencia ya propiamente. ¿Tú estuviste solo en estas dos escuelas, que son las que yo te sé? ¿Cómo fue que llegaste ahí? Sí. ¿Qué pasó? Destino, Jaime. Destino. ¿Sabes? Cuando mi primer entrenador, Pablo, el negro, me enseñó algo. Me dijo, yo no creo en el destino, pero tampoco me peleo con él. Vaya frase. Pues es una frase que me ha marcado toda mi vida y que me he conducido bajo esa frase. Entonces, recuerdo muy bien que yo estaba por retirarme del deporte. Estaba yo tratando de ir a competir a los Juegos Paralímpicos de Sydney 2000. Y algo había pasado con uno de mis hijos que se había enfermado grave, se me había puesto grave en varias ocasiones, por lo cual dejé de entrenar con esa formalidad con la que lo hacía y obviamente mi rendimiento bajó durante
durante el 99, que fue desde cuando él nació, él nace en enero del 99, y durante casi un año, él atravesó por muchos problemas, hospitalizaciones, urgencias, terapia intensiva, y entonces bajó mi rendimiento, y obviamente todo el mundo pensó que yo no iba a dar los tiempos para ir a los Juegos Olímpicos, y alguna autoridad, que ya no importa, se le ocurrió poner a alguien en mi lugar, ¿no? Pensando que yo no iba a regresar. Claro, cuando mi hijo mejora, cuando lo operan y se alivia, yo puedo regresar a los entrenamientos diarios y formales y exhaustos, recupero mis marcas, doy marcas para ir a Juegos Paralímpicos, pero cuando voy con las autoridades me dicen, ya no podemos hacer nada. O sea, no se puede. Ya está asignado, ya está cobrando la otra persona una beca, ya se mandó la lista, en fin, un sinnúmero de cosas. Así es que venía yo de regreso, fíjate bien, esta punta sucedió en el Centro Paralímpico, ahí en Churubusco, enfrente del Palacio de los Deportes, y venía yo de regreso por todo Churubusco. Yo vivía en esa época muy cerca del CNA, y cuando voy pasando por Churubusco para llegar a Tlalpan y volteo y veo el CNA, recuerdo que había yo recibido una invitación de un amigo, compadre mío, que se llama Andrés Rosas, para ocupar el lugar que él había dejado como fisioterapeuta de la Escuela Nacional de Danza. Entonces, en ese momento, entra esto que te digo del destino, volteo, veo el CNA y digo, ¿y si ya me dejo de cosas del deporte y todo esto ya? Yo ya tengo una carrera, y si mejor me dedico a mi carrera. Pues sí, yo creo que sí. Llegué a casa, dejé mi maleta, busqué el teléfono que me habían dado del CNA, marqué, me contestaron. La persona, oye, pues te estamos esperando, nos dijeron que ibas a traer tu currículum. ¿Cuándo puedes venir? Le digo, pues en unos 20 minutos. Sí, 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 sí. Pues vente para acá, pues. Agarré mis papeles, me fui para allá, los metí, le revisó y me dijo, mira, ya estabas muy recomendado, así es que, pues ya empiezas dentro de una semana. Destino. Además, justo un mes antes había entrado también a trabajar ahí la doctora Cintia Rico, una gran amiga mía, que además todo el mundo pensaba que era mi prima, porque en donde nos paramos piensan que es mi prima porque pues tenemos el mismo apellido. Pero no, solamente una gran amiga que me dijo, no, qué bueno que vas a entrar, no sé qué, aquí yo te enseño todo lo que... Padrísimo. Y la verdad es que me enamoré del lugar, me enamoré de lo que hacían las bailarinas y los bailarines, de esa pasión, me contagié, de esa pasión con la que ellos se entregaban todos los días, y no me quedó de otra más que quedarme con ellos y aprender, porque tiene sus características. Tuve que ir a buscar revistas de medicina de la danza que existían, tuve contacto con algunos terapeutas de Nueva York que trabajaban con compañías de danza, pues para que me pasaran tips, para que me pasaran artículos y todo, y pues empezarse a empapar de las lesiones de la danza. Empecé a entrar a ir de chismoso ahí a las clases, a ver qué hacían. Y entonces, sin ser bailarín, pues ya sabía yo que era Graham, que era Limón, que era un Batman, que era un plié, que era un gran plié, sin ser bailarín, ¿no? Me acuerdo perfecto que Paola Sterling, una alumna de ahí de licenciatura, un día bajó y me dijo, mira Salvador, como te veo muy interesado en esto, te bajo este diccionario, y me bajó unas hojas que venían todas las traducciones del francés al español, de todas las posiciones del ballet, ¿no? Entonces, la verdad es que ya no era lo mismo que un fisioterapeuta le dijera a una bailarina o a un bailarín, no puedes bailar 5 días, a que le dijera el fisioterapeuta, no, mira, lo único que no quiero es que hagas gran plié.
no hagas grand plie y ya. O, ¿sabes qué? Necesito que le bajes al relevé. Y entonces, pues claro que ellos empezaban a sentir que había alguien ahí que no veía una lesión, sino veía a un profesional de la danza con una lesión, que es diferente, ¿no? Y ya, bueno, después vino por ahí algunos cambios en el CNA. Se enteran que voy a salir del CNA en la Olin y pues, me llamaron de inmediato, me dijeron, oye, vente para acá, ¿no? Ya había llegado por allá, es más, la verdad es que yo atendía agentes de la Olin ahí en el CNA, pues, pasaban el tip de que ahí los atendíamos y pues me llamaron, me ofrecieron condiciones, la verdad, muy agradables de trabajo. Había un equipo, cuando yo entré, había un equipo de trabajo maravilloso, que trabajaba súper bien, que me dejaba trabajar a mí muy bien, que me daban todo el apoyo, las maestras y maestros que me preguntaban cosas, que se dejaban capacitar. Incluso la directora me pedía, que ahí es donde entra esta parte de cómo educar al bailarín, me pedía que les diera a todas las niñas, cada vez que iniciaba un curso, una charla de cómo prevenir lesiones y cómo usar también el departamento de fisioterapia, ¿no? Que estaba ahí. Que supieran que no tenían que ir a buscar a otro lado una fisioterapia, porque ahí teníamos un servicio de fisioterapia que las iba a atender dentro de su especialidad y con conocimientos de ellos, ¿no? Así es que, pues ahí funcionó padrísimo. Pues fíjate, vamos a tener que aprovechar 2 o 3 aspectos de lo que justo nos acabas de decir, precisamente, porque me interesa mucho en este programa tocar fondos. Uno de ellos, por supuesto, es el que tiene que ver con esta parte en la que tú tuviste que aprender el lenguaje. Pero no solamente el lenguaje, sino cómo funciona ese lenguaje en el cuerpo. Y 2, que además te convertiste, una vez que también pasaste a la otra escuela, la Escuela de Danza Contemporánea, donde justo yo también, siendo maestro, te conocí, y que podías ya transmitir toda esa parte que tiene que ver con la prevención, la educación para la prevención y el conocimiento de eso, que es tu labor, justo antes de que ésta sea aplicada. Así que te propongo que vamos a hacer una breve pausa, si me lo permites, y en un momento continuamos. Regresamos nuevamente aquí con Salvador Carrasco, fisioterapeuta especializado en danza. Además, por supuesto, que cubre todos los aspectos de la misma, esta disciplina tan importante para quienes llegamos a él, a que nos salve de una función y que podamos regresar al escenario. Salvador, tú acabas de mencionar con toda esta historia de cómo llegaste a la danza y de cómo te empezaste a relacionar, y además ese espíritu tuyo siempre de que no es una cuestión mecánica, como no lo era como cuando competías, sino que sabías que tenías que ir al siguiente nivel y al siguiente nivel, buscando siempre muchas respuestas a todas tus preguntas. Y tú llegas a la escuela y te preguntas, ¿y esto qué es? ¿Cómo es que se entienden estas personas que bailan a través del francés en sus danzas, en sus posturas de ballet, y que también hay técnicas, las técnicas de danza contemporánea que mencionaste, que también tienen su propio lenguaje? Me interesa mucho preguntarte esto. ¿Cómo es esta relación? Es decir, porque el cuerpo funciona en ciertas técnicas de una manera, ya sea por el peso, por el equilibrio, por el contacto con el piso, por los saltos. ¿Tú qué es cómo descubrías tú eso, que ese lenguaje te ayudó a entender, pero que además le dabas al clavo? Es decir, todos los que iban ahí contigo salían pues no solamente en vías de la sanación, sino más seguros de sí mismos, creo yo.
¿Cuál es ese vínculo que tú encontraste entre el lenguaje de la danza y tu conocimiento científico? Pues verlos bailar, ese fue lo primero. O sea, verlos bailar, subir a un salón, meterme a un salón, ver a maestras y maestros que, que, que sin ser yo bailarín ni conocedor de la danza, te voy a decir, por ejemplo, la primera vez que yo vi a la maestra Socorro Bastida dando una clase de ballet en un salón del CNA, o sea, yo me impresioné, dije, qué impresión de una mujer que tiene una edad avanzada y que se mueve como si tuviera 20 años. Era impresionante. Entonces, te lo digo, en paz descanse nuestra querida maestra Soco Bastida, pero ella me enseñó un montón, porque yo la veía a ella moverse y veía cómo les transmitía los movimientos a los muchachos para tratar de no lastimarse. Y luego la vi hablando en un coloquio, hablando de medicina de la danza, sin ser doctora, pero decía cosas maravillosas del cuerpo. Y a ver, lo primero que dije fue, hay que creerle, hay que creerle porque yo la conocí a la señora, yo creo que tenía la maestra unos 70 años cuando yo la conocí, me imagino, una cosa así, y se movía como de 20. Dije, si llegó a los 70 años, y luego además la fui a ver una vez a una obra ahí en Coyoacán, a una obra de teatro donde no hacía mucha danza, pero sí hacía movimientos muy dancísticos durante la puesta en escena, y la disfruté tanto, ¿sabes? De ver cómo se podía mover, y ya yo creo que para esa época que la vi ya tenía casi 80, esa frescura que ella siempre tenía, nos veíamos a veces más cansados nosotros que ella, ¿no? Y entonces me gustaba verla, cómo se movía, porque sabía yo que ella había logrado hacer algo con su cuerpo para poder llegar a esa edad moviéndose como se movía. Y luego ya la invité yo ¿te acuerdas que un curso ahí de medicina de la danza justamente en la ULIN? Y la invité a que diera la charla. Y no, hombre, nos habló unas cosas maravillosas del movimiento del cuerpo, cómo se autosanaba con el movimiento del cuerpo, cómo cuidaba su cuerpo, su alimentación y todo eso. Y entonces ahí fue donde yo hice el clic también, ¿no? Dije, claro, hay que conocer los movimientos del bailarín para que tú puedas saber por qué se lastima, cómo no se lastime y cómo a un lastimado pudiese bailar. Te voy a platicar algo, un chasco que tuve un día. Un día yo llegué, acababa de tomar un curso de vendaje deportivo, entonces llegó una niña de iniciación ahí en el CNA que estaba estaba ensayando para sus coreografías de graduación y se hizo un esguince en el tobillo. Entonces yo así muy sácale punta, llegué, no, espérate, te voy a poner aquí un vendaje y todo, y le pongo según yo el vendaje, así no yo muy profesional, y ahora sí ya vete a bailar. Y regresó como a los 10 minutos. Dijo, tu vendaje no sirve para nada. ¿Cómo? No, no, yo siento muy bien el tobillo, pero no puedo hacer relevé. Y si no hago relevé, pues no puedo bailar. Sí, Dios, a ver, o sea, no creas que le dije, pues quítatelo y vete así. No, no, no. Se lo quité, le dije, a ver, espérame, déjame pensar un poco. Y le puse el vendaje de una mejor forma, una manera diferente. Le dije, a ver, pruébalo, ponte a hacer revés. Casi, pero todavía no. Se lo quité. Y hasta que le di, no, si le puse 3 o 4 vendajes, hasta que le di, le dije, a ver, haz relevé. Ahora sí. Puedo hacer relevé, siento mi tobillo seguro, y ahora sí, ya, dale. Y entonces, como a mí me tocaba cubrir las funciones también de fin de semana, pues le puse el vendaje justo antes de su función. Por ahí tengo la foto de su función, eh, haciendo la función con su vendaje. Entonces fue maravilloso, para mí eso fue maravilloso, fue saber cómo le ayudaba y luego lo empleé con otra niña que se lastima igual el tobillo a 2 días de irse a Cuba a un concurso de ballet.
Llegó la niña destrozada, llorando, ya le habían dicho que no, que ya se olvidara del concurso. Y le dije, no, o sea, yo cuando atleta un día me fui lastimado a una competencia porque dije, no me importa, yo voy porque voy. Tengo no sé cuánto tiempo preparándome para esto, como para por una decisión no ir. Me acordé de eso y dije, no, vas porque vas, espérame. Pum, empezamos a hacer 2 sesiones al día, vendajes, todo. Le dije, le enseñé a hacerse el vendaje. Dije, te vas a llevar esto, que vas a ir a tu concurso y que regresa con medalla de bronce. Imagínate, ya le habían dicho que no iba a poder ir. Entonces, todas esas enseñanzas, pues yo lo que hice fue irlas transmitiendo y reciclando hacia todos los bailarines y bailarines que estaban pasando por nuestra consulta, ¿no? Para realmente hacer que esto creciera. Y luego, pues ya me invitaban a dar algunas conferencias a la UNAM, escribí por ahí un artículo en la revista Danza en Letras de la Escuela Nacional Preparatoria, y pues fuimos transmitiendo por ahí cosas, hicimos algunos cursos para profesores de prevención de lesiones en la danza, fundamos un concepto que se llamaba Danza Sano, donde teníamos a una nutrióloga, donde teníamos a una psicóloga, donde teníamos al fisioterapeuta, donde nos ayudaba una ortopedista, mi amiga que había estado con bailarines, y estábamos, eso es lo que hacíamos, ¿no? Tratar de transmitir todo esto, pues para ayudar a todos los que se nos acercaban. Ahí es donde creo que justo le das al clavo porque, fíjate, es en base a algo que te caracteriza y que es justo el hecho de no dar las cosas por hechas, valga la redundancia, ¿no? Es decir, el otro es el aspecto que tiene que ver con la indagación. No solamente es el hecho de que tú habías aprendido un buen vendaje y que lo quisiste aplicar, sino que tuviste que darle la vuelta, investigar y encontrar la mejor vía. Y por otro lado, el cómo imprimir ese espíritu, a pesar de que el cuerpo con sus limitaciones puede en un momento dado fracasar o puede superar eso. A mí me gustaría que ahora nos hablaras de eso que después te llevó incluso hasta escribir artículos, publicar en algunas revistas, crear este concepto de danza sano, donde integrabas estos aspectos psicológicos, nutriológicos y el mismo de la fisioterapia. Si me pudieras decir, bueno, ¿cuál es tu marco teórico? Teórico no en el sentido pretencioso, pero sí de esas ideas concretas y específicas que puedes decir, este y este es el punto que para mí es importante dentro de lo que es la fisioterapia para la danza. ¿Qué nos contestarías, Salvador? ¿Cuál sería tu marco en este sentido? Mira, definitivamente, pues no te puedo decir que la biomecánica que se aprende en los libros no es. Hay que saber biomecánica, pero la danza tiene movimientos especiales. Entonces ahora hay que saber biomecánica de la danza. Descubrir, por ejemplo, que para que una bailarina pueda hacer puntas, los huesos tienen una formación diferente que la de cualquier persona. O sea, los huesos de una bailarina que hace puntas, los huesos del pie, no tienen una formación igual que la de una persona que no hace danza. Entonces, aprender ese tipo de cositas, creo que fueron el marco teórico, como me lo dices. O sea, aprender las diferencias o mejor dicho, creo que la mejor palabra es las particularidades de la ejecución de la danza. Y no solamente de la danza en general, sino como tú lo decías, la danza clásica tiene una manera de mover el cuerpo, la danza contemporánea tiene otra manera de mover el cuerpo. Incluso dentro de la danza contemporánea fui descubriendo que la técnica de Graham se movía diferente que la de Limón y diferente que la de Release y que a otras alternativas que después fueron saliendo, ¿no? Y la otra, que te lo voy a decir, y voy a tener que hacer una confesión, es que me encantaba estar en las piernas del teatro. Me encantaba. Y te tengo que confesar que me encantaba porque yo soy
un artista frustrado. Alguna vez te comenté que era yo un artista frustrado. Yo hubiese querido ser cantante, hubiese querido ser actor. Y lo intenté, las dos cosas. De hecho, intenté las dos cosas. Intenté ser actor, pero mi intolerancia a la frustración no me dejó ser actor, aunque lo intenté, aunque ensayé una obra de teatro completa que hace poco encontré el libro por ahí que se llama Puerta Cerrada. La ensayé del lado de un primo que se estaba haciendo director de teatro, Gus Carrillo, y que me invitó a entrar ahí a la obra. No se estrenó porque pasó un problema ahí con patrocinadores y todo, entonces me quedé frustrado porque ya no pude yo entrar a, la, a esto de ser artista, pero el escenario me encanta, entonces, pues cuando me decían tienes que cubrir las funciones, pues yo a veces prefería estar ahí en las piernas del teatro, Flores Canelo, y después ahí en la Olim, pues cuando nos prestaban ahí el auditorio de la, de la Olim, pues estar también ahí viendo lo que pasaba ahí en el escenario, ¿no? No viéndolo como espectador, aunque a veces también me gustaba ir como espectador a disfrutar la función, pero también me gustaba mucho estar ahí viendo todo lo que realmente pasaba, no solamente en lo que el público veía, sino lo que estaba pasando detrás del telón, ¿no? Porque también a veces tenemos que entender qué pasa detrás del telón. Fíjate, por un lado, el hecho de estar en el salón de clase te permite una visión. El hecho de estar cerca con las maestras, los maestros, que además te ayudaron tanto a justo en conocer el lenguaje. Y por otro lado, el hecho de que te identificaste también con los artistas de la escena, siendo tú en algún momento un actor aficionado que quisiste dedicarte a eso, y que estar detrás entre las bambalinas también nos permite dar otra visión de lo que es ver al bailarín, no desde el lugar del espectador, sino del lugar del que lo entiende. Así que, Salvador, en esta otra pregunta, que vamos a pasar, de hecho, antes de hacértela, a una segunda pausa, pero vamos a ahondar un poquito más acerca de cómo ahora actualmente pues estás viendo el trabajo que se está haciendo ahora, ¿no? Ahora que estamos encerrados y que ha pasado. Entonces, te propongo que haremos una segunda pausa y en un momento continuamos. Regresamos nuevamente aquí con el doctor Salvador Carrasco, quien nos ha estado platicando de cómo ha hecho este gran y largo camino de descubrimientos en el terreno justamente de la fisioterapia aplicada a la danza. Y bueno, y Salvador, a mí me gustaría mucho que de todo esto también nos hables de esa parte que tiene que ver con la integralidad. Tú hablaste de Danza Sano, un proyecto que desarrollaste durante el tiempo que estuviste cerca de la danza. Yo estoy seguro que los bailarines se te siguen buscando, que no pueden perder a su fisioterapeuta, ya no dentro de la escuela en sí. Pero háblanos de esta integralidad, de lo que te hizo manejar este concepto de Danza Sano. Mira, fue una idea que surgió en una charla con Aurea Lira, que había estado como psicóloga y jefa del servicio de biopsicosocial, se llamaba, ahí en el CNA, y con Gisela Mena, que era la nutrióloga de danza contemporánea también ahí en el CNA. Y pues se nos ocurrió que podíamos ofrecerle a los maestros y maestras, bailarines y bailarinas, es un concepto que abarcara diferentes esferas, ¿no? Que no fuera la fisioterapia por separado, la nutrición por separado,
y la psicología por separado, que son tres partes que las ciencias de la salud tienen como fundamentales para el desarrollo de un bailarín. La nutrición, pues desde luego, ¿no? Sabemos que las bailarinas y los bailarines tienen que tener una alimentación adecuada a su forma de trabajo, a su actividad física, a su estética. Uh-huh. Pero también todas esas cosas y todo el someterse a todo el entrenamiento, a toda la carga emocional que tienen durante todo el día estando ahí en los salones, en clase, ensayando, en funciones y todo, también requiere la atención de las emociones. Claro. Porque las emociones también se mueven, ¿no? Y bueno, pues lo que ya hemos platicado de la fisioterapia. Entonces, pues por eso se nos ocurrió hacer ese switcheo de ofrecerles algo un poquito más integral y llevarlos de la mano a que tuvieran un mejor desarrollo de su talento, ¿no? Que incluso fue el eslogan que teníamos nosotros en Danza Sano de apoyando el desarrollo de tu talento. Uh-huh. Hay gente muy talentosa que por ahí, si no manejaba un poquito mejor sus emociones, no podía dar todo ahí en el escenario. Había gente que tenía que tener un mejor asesoramiento nutricional para mejorar su nutrición y que tuviera mucho más energía, más eficiente. Y pues desde luego, pues si algo le dolía, pues también tratar de atenderlo para que puedan ser más plenos en su desarrollo. Fíjate qué importante, ¿eh? Y bueno, yo sé que bueno, para todo el mundo, en este momento en particular, ha estado muy difícil. Las escuelas, cualquiera de las escuelas que han tenido que recluir a sus alumnos en sus casas, pero pues también los alumnos de danza que han estado aguantando, tener que estar en la sala de su casa, en su cocina, y no en las mejores condiciones. Los pisos de madera son súper importantes para cierto tipo de soportes, ¿no? Amortiguamiento, etcétera, las barras y todo eso. ¿Tú ahí qué aconsejarías en términos de ese cuidado en el que ya no estamos en el salón, no estamos con los demás, pero que es importante de considerar en ese autocuidado del cuerpo cuando las circunstancias no son las más adecuadas, sobre todo en este momento de pandemia? Claro, fíjate que tocas un punto muy importante. Atendí dos bailarinas que tomando clases en línea se lastimaron y una maestra que llegó conmigo. De hecho, todavía le doy asesoría ahí, de repente me habla para decirme cómo sigue, pero sí, lo primero que creo que hay que aconsejarles es lo que a todo el mundo, ¿no? Bailarín o no bailarín, paciencia. Necesitamos paciencia. Esto no es para siempre. Va a llegar el momento en que volvamos a tener una vida como la que teníamos. Uh-huh. No sé qué tan cerca estemos porque ni las propias autoridades mundiales de salud tienen certeza de cuándo va a acabar esto, pero necesitamos paciencia. Y la otra, conciencia. Uh-huh. Tanto los bailarines y bailarinas como los maestros y maestras. Tenemos que hacerles conciencia de no forzar al cuerpo, porque justamente como tú dices, uh-huh. No estamos en el lugar ideal para la ejecución de la danza, ¿no? O sea, las duelas que se ponen en un salón de danza no son compradas ahí en División del Norte, de estos pisos laminados y ya, pues pónselo ahí encima, ¿no? O sea, tienen que tener características muy particulares y hacer entonces, o intentar hacer lo mismo en casa, en un piso, aunque sea de madera, y luego ni de madera, ¿no? A veces tenemos pisos de loseta que son durísimos.
Y entonces eso nos puede llevar a una lesión que cuando de repente nos digan, señores, ya podemos regresar a los salones a clases o a bailar o todo, pues regreses en condiciones desfavorables. Pues yo creo que el consejo es ese, un poquito de paciencia o un muchito de paciencia y de conciencia de que tenemos que hacer las cosas hasta donde se puedan, sin forzar el cuerpo, sin desgastar al cuerpo y más bien mantenerlo listo para cuando venga el banderazo, ¿no? Que venga el banderazo de salida y que me encuentre listo. No vaya a ser que cuando venga el banderazo de salida, ahora yo esté lastimado por estar haciendo o forzando mi cuerpo en un lugar donde no tenía que hacerlo. Y entonces ya no puedo subir al barco como debería de ser, ¿no? Eso es nada más lo que creo que el consejo que tenemos que tener todos en general. Claro. Oye, pues hemos hecho un buen recorrido desde tu propia, vamos a decir, desde tu propia naturaleza, con este espíritu de lucha que te movió desde el principio, con esta suerte, ahora sí como dices, el destino que te llevó y que te trajo hacia nosotros, acá con la gente de danza, y que te encontramos justo a donde teníamos que encontrarte, Salvador. ¿Hay algo que quisieras añadir que no te haya preguntado, una cosa importante? Me gustaría mucho, como, pues yo siempre les he dicho a los maestros, ¿cuál es tu filosofía de la enseñanza? Les pregunto, ¿no? ¿Qué es lo que realmente te mueve? Y yo terminaría, yo creo que a lo mejor sí te voy a tener que remitir a esa parte. ¿Cómo sintetizarías entonces tú tu filosofía en relación con el cuerpo en movimiento y su cuidado, su prevención y esa manera de tratarnos realmente con amor y no con sometimiento? Qué buena. Pues primero que nada, entender que nuestro cuerpo, a los que lo utilizamos para ejercer algo, pues es nuestra herramienta principal, ¿no? Yo mis manos las tengo que cuidar mucho, porque son mis manos las que valoran a un paciente, son mis manos las que le dan el tratamiento a un paciente. Es que para mí mis manos, dice Yusef, mi amigo, fisio también, un día que no sé qué estábamos haciendo y le machuqué un dedo, y me dijo, oye, espérate, ¿de esto cómo? ¿No? Claro, tenemos que entender eso. El cuerpo es el vehículo para el desarrollo de ese arte tan maravilloso que es la danza, y hay que cuidarlo. No hay que someterlo, como tú dices, hay que quererlo. ¿Cuál es la diferencia entre esforzarte y someterlo? No hacerle caso a tu cuerpo. El cuerpo habla, y el cuerpo te dice cuándo sí, cuándo no y hasta dónde. Tal vez eso sea lo difícil, ¿no? Encontrar esa línea entre cuándo estoy explotando bien a mi cuerpo, con mis cualidades, con mis habilidades, y cuándo lo estoy sometiendo. Si encontramos esa línea, entonces los bailarines y bailarinas se van a lastimar menos y van a desarrollar mucho mejor su talento. Con eso nos quedamos, Salvador. Ahí tenemos pues unas palabras que pues parten de tu experiencia, pero también de ese espíritu humano, esa sensibilidad que te ha caracterizado y que ha hecho posible que muchos, de los que yo me incluyo, podamos tener la confianza de que si estamos lastimados es porque no le hicimos caso a Salvador. Así es que te agradezco mucho, Salvador, esta charla que hemos tenido para el programa Perfiles en Formación. Muchas gracias, Salvador. Espero que hayas estado a gusto. No, hombre, al contrario, y a gustísimo. Siempre es un placer platicar contigo. Y un saludo a todos los seguidores de todas las cosas que haces tú. Diría por ahí que esto te cayó como anillo al dedo. Pero tú ya tenías mucho tiempo antes trabajando en cosas en línea y cosas en internet.
Así es. Es algo que tiene mucho más años que la pandemia, para que la gente no vaya a pensar que surgió por la pandemia. No, yo me acuerdo que este proyecto lo traes desde mucho antes. Y siempre es un placer y pues mandarle un caluroso saludo a todos tus seguidores. También son muchos, y agradecido como siempre por invitarme. No, hombre, y quienes te van a seguir, porque aquí abajo justamente están apareciendo tus datos de contacto para cuando necesiten, por supuesto, quienes no conozcan a Salvador, sepan dónde puede atenderlos. La gran recomendación, esto no es un infocomercial, se los aseguro, es una necesidad que tenemos en Danzanet para poder integrar a todas estas personas que han dado tanto por la danza, y uno de ellos es Salvador Carrasco. Muchísimas gracias, Salvador, y nos vemos próximamente. Un abrazo. Y muchas gracias a ustedes en este programa que hemos estado pues ya dedicando a estos grandes maestros de la danza, a estos grandes especialistas que pues están ahí detrás de quienes al final van a estar al frente con el público. Y como dice Salvador, regresaremos y ahí estaremos también presentes con ustedes. Así es que nos vemos hasta la próxima.